Habla País. Habla País. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Habla País. La verdad es que es muy desagradable que uno tenga que venir o que tengamos, y en el caso de Julio y mío, nos pesa todavía más tener que hacer comentarios y hablar de cosas tan desagradables como lo que vive el pueblo dominicano hoy en día. Nosotros quisiéramos venir a hablar de cosas positivas. Nosotros quisiéramos venir a hablar de progreso de la gente. Pero lamentablemente las noticias rondan en torno a hechos muy lamentables y no podemos nosotros renunciar a ello. El pasado 8 de abril, el país vivió la conmemoración 8 y 9, porque el 8 hubo de suspenderse por el aguacero que cayó sobre la República Dominicana. Varias provincias, pero sobre todo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional fue afectado considerablemente. A esto, varios acueductos resultaron con lesiones graves que hubo que sacarlo de circulación, creo que 2 de ellos, Isamana y Duey, si mal no recuerdo. Y pues la denuncia desesperada del director de la CAS, Fellito Suberví, porque el ciudadano, la ciudadana no tire basura en las cañadas y en los ríos. Nosotros estamos recibiendo los embates, la respuesta de no tener un comportamiento ciudadano adecuado. Toda esa basura que nosotros lanzamos, los desechos sólidos, me refiero, y no me refiero solamente a la cáscara de plátano, la cáscara del huevo, la cáscara de los víveres que nos comemos, no me refiero a eso, porque eso es percata minuta y eso se diluye en el tiempo porque es biodegradable. Yo me refiero específicamente a que el ciudadano junte el plástico, junte la botella, junte el cartón, junte el cascarón de la nevera que ya no sirve, el colchón viejo que tampoco sirve, la silla que se rompió. A eso es que me refiero. Y el director de la CAS, Fellito Suberví, ha hecho una rueda de prensa donde el fin primario era para dar a conocer la situación en la que estaban en ese momento los acueductos del país, que sirven agua para la ciudadanía y que hubo que suspender el servicio en varios sectores, sobre todo en la zona de los Alcarrizos, los Palmarejo, ¿cómo se llama? Ay Dios, el distrito municipal que está en la entrada de los Alcarrizos, Pantoja. Entonces, o sea, cómo nosotros mismos causamos daños y perjuicios para nuestra vida. Entonces, vamos a evitar eso. Vamos a evitar eso. Esas aguas impidieron que el día 8, se conmemorara y se llevara a cabo un programa de actividades en la zona cero del Jet Set, donde cientos de familias acudieron nuevamente a honrar a las víctimas de esa fatídica madrugada en la República Dominicana. Julio, para muchos amigos, amigas, para muchos, esas lluvias que cayeron no fueron más que las lágrimas que el cielo, en sentido figurado, lo estoy diciendo, derramaron por esas víctimas. Pero también, cuando se apagaron las velas, esto fue sinónimo esto fue entendido como un mensaje de que la luz se apaga, de que la esperanza se apaga y de que la sociedad dominicana tiene las esperanzas en el suelo en torno al manejo que le ha dado el sistema de justicia a este caso. Usted me dice, bueno, pero que también hay protocolos. Ese código procesal penal y ese código penal
pues sencillamente establecen un orden y hay que seguirlo, y lo entiendo. Pero lo mucho no es que hasta Dios lo ve, porque Dios ve lo poquito y hasta lo que no se ve. Lo mucho, señores, de verdad cansa. Y aquí hay una sociedad que está cansada de que se le vendan se le vendan gato por liebre. Vamos a decirlo así. Yo pienso que la sociedad dominicana está esperando una respuesta contundente del sistema de justicia. No solo de ese tribunal, Julio. Tú sabes una cosa, ciertamente la sociedad dominicana está esperando una respuesta contundente. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones, no obtendrá la respuesta, digamos, en medida de lo que se espera. Tal vez obtenga una respuesta que se pueda calificar como justicia, pero no una justicia en medida de lo que significa para la sociedad esta pérdida que hubo. Para que tengamos una idea y dimensionemos bien, se habla de que la tragedia del Jet Set es una de las más grandes en la historia de la República Dominicana en cuanto a víctimas fatales, pero yo tengo para decirle que es la más grande, porque se ha querido hacer el símil con el tema del atentado de la Torre Gemela, sin embargo no aplica porque no pasó en territorio dominicano, y el tema también de la tragedia del vuelo 587, en el que murieron muchos, más de un centenar de dominicanos. Sin embargo, las cifras oficiales hablan de que en este vuelo, en este accidente, murieron 170 dominicanos. Estamos hablando de que en la tragedia del Jet Set se confirmó que murieron 236 personas, más 200 y pico de víctimas que hubo. Estamos hablando de que el Jet Set tenía una capacidad para 500 personas y se podía incluso llevar hasta 700 si no usaban las sillas ni las mesas. Alrededor de 500 personas en la noche de ese fatídico 8 de abril se encontraban en este centro de diversión. ¿Y por qué digo que no se tendrá una respuesta de la justicia? Porque como hemos dicho ya también, se está hablando de homicidio involuntario y lamentablemente nuestro Código Penal y en el que se está aplicando en este caso, que es el anterior, el que todavía el nuevo no ha entrado en vigencia, habla de una pena de máximo 5 años para el homicidio involuntario. Y en este punto, y esto puede ser una opinión muy controversial y no estoy tratando de irme a favor de nadie, qué bueno que no se ha dictado prisión preventiva para los implicados, porque recuerden que si a usted le dictan prisión preventiva y usted cumple dentro de este proceso, ese tiempo se le suma a la pena. Es decir, que si nosotros estamos aspirando en buen derecho para que a los responsables de esta tragedia, a los que se señalen como responsables de esta tragedia, se le dicte prisión como pena por el caso, estamos hablando de que no podemos aspirar a más de 5 años y es muy difícil que se le den los 5 años completos, se le darán 3, se le darán 4 o tal vez 2. Y si ya están en prisión preventiva, de estos 2, 3 que le den, ya que tenemos un año en el proceso, ese año se le descuenta para mayor mal sabor de boca para la sociedad dominicana. Por eso es bueno saber y conocer, digamos, las intríngulis del proceso y conocer el debido proceso y que aspirar a que éste se cumpla para poder obtener una mayor sanción que, digamos, ejemplifique sobre el caso o sobre el hecho que se está conociendo en la justicia. Tú tenías un precedente, Ulises, de que en 2024 una persona fue condenada precisamente porque se cayó una casa a los inquilinos que estaban rentando esta casa. Yo me voy más lejos. Ciertamente ya hay precedentes de condenas penales para personas que sean responsables por, digamos, fallos estructurales en sus edificaciones. Pero recordemos que en el 2023 una famosa tienda de muebles en La Vega se cayó y dentro de esta tienda estaba una empleada que resultó ser una víctima fatal precisamente por el desplome de una construcción que se estaba haciendo. Sin embargo, y ahí conecto con lo que decía Morel Diplan, de que la justicia tardía es justicia negada. Eso pasó en el 2023. Se le está acusando a esa gente de homicidio involuntario. Estamos ya para 2026, es decir, 3 años, y ese caso todavía en el 2025 estaba en la fase de juicio de fondo. O sea que no se había decidido si ellos tenían responsabilidad penal sobre eso. Independientemente de lo que se decida, hablamos ya de 3 años, y si decimos que la pena máxima son 5 años, ya usted puede saber lo que le espera a esa gente si se resulta
en condena para ellos. Hay que hablar también de una jurisprudencia rápidamente, porque queremos presentar los testimonios o más bien las posiciones de Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor del arzobispado de Santo Domingo, también de el actor Verástegui, que dijo que podía o que estaba disponible o dispuesto a donar unos $100,000 para la construcción de Nuestra Señora de los Dolores, una parroquia, una iglesia, una capilla allí en ese sitio. Entre otras cosas, hay que decir que hay jurisprudencia sentada sobre la culpabilidad de hechos parecidos. En La Vega, el propietario de una vivienda que había sido avisado de que el techo de su vivienda, avisado por los inquilinos, se podía caer, se cayó y mató 3 personas. Esa persona ese propietario de esa vivienda fue condenado a 14 años de prisión. Ojo. Habría que ver la acusación. Habría que ver el dispositivo de esa sentencia, si hubo otras motivaciones o el tribunal tuvo otras motivaciones. De todos modos, el abogado Julio Curi establece, precisa cosas muy puntuales y dice que si en el transcurso del tiempo que pasó antes del evento, se había informado a los dueños sobre la posibilidad de que eso sucediera. Si hay prueba de eso, entonces no se estaría hablando de homicidio involuntario. Pero vamos a ver los testimonios que le sugerimos en este espacio del comentario. Cuando la justicia es lenta, ineficiente o se dilata injustificadamente, se provoca indignación, impotencia, 236 víctimas fatales, más de 180 personas heridas y un número considerable de huérfanos. Que cada persona que entre a esa capilla encuentre consuelo, para que las lágrimas encuentren sentido y para que el amor nunca muera. Quiero dar el primer paso. Yo con mucho cariño dono los primeros $100,000 para la construcción de esa capilla. Habla País. Habla País.